Las gentes de la Edad Media, sobre todo los campesinos, tienen cierta mala reputación en cuanto a la limpieza. Sin embargo, a pesar de la falta general de agua corriente y demás comodidades modernas, tenían expectativas comunes de higiene personal, como lavarse con regularidad con una palangana, especialmente las manos, antes y después de comer, algo de buena educación en una época en la que los cubiertos aún eran una rareza para la mayoría. Los más acomodados podían bañarse con más frecuencia y los castillos, las casas solariegas, los monasterios y las ciudades ofrecían a sus residentes mejores retretes con mejor drenaje e incluso a veces tenían agua corriente utilizando la antigua combinación de cisternas y gravedad. Las normas de higiene cambian según la época y el lugar, e incluso entre los individuos, al igual que hoy en día. En este artículo repasamos los hábitos y costumbres en materia de higiene en la Europa medieval. A medida que las ciudades crecían en número y tamaño en toda Europa a partir del siglo XI, la higiene pasó a ser en un reto diario. Afortunadamente, muchas de las ciudades más grandes solían estar situadas cerca de ríos o costas para facilitar el comercio, por lo que el suministro de agua y la eliminación de residuos resultaban menos problemáticos. Canales, conductos de agua, pozos y fuentes proporcionaban agua, relativamente, fresca a la población urbana. Su mantenimiento corría a cargo de los ayuntamientos, que también imponían medidas sanitarias a los comercios locales y a la población en general. Por ejemplo, a menudo se imponía la obligación de limpiar la parte de la calle situada justo delante de la propia casa o tienda. Los pueblos y ciudades podían tener baños públicos. Nuremberg, que parece haber sido una de las ciudades más limpias de Europa gracias a su ilustrado consejo, tenía 14. Las autoridades locales también tomaban medidas de emergencia como la de retirar los cadáveres en tiempos de peste. Higiene personal. Dado que el agua corriente era muy escasa, y teniendo en cuenta el esfuerzo físico que suponía conseguir un cubo de un pozo o de una fuente de agua cercana, no es de extrañar que tomar un baño completo cada día no resultara una opción factible para la mayoría de la gente. De hecho, dado que los baños se consideraban un lujo por el coste del combustible para calentar el agua, los monjes, por ejemplo, tenían prohibido tomar más de 2 o 3 baños al año. Para los que se bañaban, lo más frecuente era que lo hicieran en medio barril o bañera de madera. No se llenaba mucho, la mayoría de los baños se hacían echando una jarra de agua caliente sobre el cuerpo, en lugar de una inmersión completa. Un señor podía tener una bañera acolchada para mayor comodidad y solía viajar con una, tal. Era la incertidumbre de encontrar la comodidad en los viajes. Sin embargo, la gran mayoría de la gente se conformaba con un baño rápido con una palangana de agua fría. Dado que el 80% de la población realizaba trabajos físicamente exigentes en la tierra, probablemente se lavaban de alguna forma cada día. Aseos. En las aldeas o en las fincas, los campesinos utilizaban un pozo negro para sus excrementos, que luego recogían y echaban en el campo como abono. En algunos casos, había una pequeña cabaña donde tener algo de intimidad y un banco de madera con un agujero que daba cierta comodidad, además de reducir las posibilidades de caer al pozo negro. Los orinales se utilizaban por la noche y luego se vaciaban en el pozo negro. La gente tenía que conformarse con un puñado de heno, hierba, paja o musgo ya que no había papel higiénico ni de ninguna otra clase. Baño, Torre de Londres. Los retretes de un castillo, también conocidos como excusados o letrinas, eran muy parecidos a los de cualquier otro lugar, aunque los desechos se canalizaban a través de un agujero hacia un pozo negro situado al pie de las murallas del castillo hacia el propio foso, una característica defensiva añadida de la que no se habla mucho en la historia militar. A veces había 2 retretes contiguos y estos podían desembocar en un canal que se enjuagaba regularmente con el agua de un arroyo desviado. Los monasterios solían tener esta misma disposición, con los retretes agrupados. La abadía de Cluny también contaba con una casa de baños con 12 bañeras con 45 cubículos de este tipo. Los castillos también podían tener urinarios de forma triangular, sobre todo en la torre de las murallas circundantes. En las ciudades, las clases acomodadas tenían su propio retrete en el patio trasero o incluso en su propia casa, con un canal o conducto para evacuar los desechos al patio.
En los lugares donde las clases más pobres vivían en mayor concentración, los hogares solían compartir uno o varios retretes exteriores, cuyos residuos iban a parar a un pozo negro común. Revestidos de piedra, en los pozos negros también se arrojaba cualquier tipo de basura doméstica y un trabajador dedicado a ese específico y poco envidiable trabajo los vaciaba de forma regular. Había normas que prohibían echar residuos a la calle, pero a menudo se ignoraban y una lluvia intensa o, peor aún, una inundación, podía causar estragos en el sistema de saneamiento de la ciudad y contaminar el suministro de agua. Como en las ciudades también había muchos caballos y burros, y los animales de granja se transportaban a otros lugares o a las carnicerías, las calles solían estar sucias y esto, combinado con las omnipresentes ratas, ratones y otras alimañas, hacía que los centros urbanos se convirtieran en el caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. La peste y las enfermedades. La peste negra, que alcanzó su punto álgido entre 1347 y 1352, fue solo una, aunque la más mortífera, de las muchas oleadas de plagas y enfermedades que asolaron la Europa medieval. Transportada por las pulgas de las ratas, la peste bubónica mató entre el 30% y el 50% de la población allí donde se instaló. Sin duda, el bajo nivel de higiene medieval contribuyó a su propagación, aunque también hubo otros factores, como el total desconocimiento de sus causas y la falta de cuarentenas eficaces. También es importante señalar que muchas localidades medievales, como Milán y Bohemia, sobrevivieron relativamente indemnes, por lo que no es tan sencillo atribuir la propagación de la peste únicamente a la falta de higiene y de un saneamiento adecuado. Además de las terribles plagas y epidemias que parecían surgir de la nada con una regularidad alarmante, a menudo había peligros igualmente mortales que acechaban en lugares cotidianos. La mala preparación y almacenamiento de los alimentos suponía un especial riesgo para la salud. Las epidemias de diarrea, ergotismo, conocidas en la época medieval como el fuego de San Antonio, se debían al consumo de centeno envenenado por hongos. También eran especialmente frecuentes las enfermedades de la piel, aunque puede que se debieran tanto a la mala alimentación como a la falta de higiene.